Continuamos con la siguiente parte de hipertensión arterial en base a nuestra bibliografía. Ahora, para definir nosotros hipertensión arterial, ¿ok? Es lo mismo en cuanto a nuestra referencia de la 18ª edición, la 19ª y la 20 edición. Es lo mismo, normal menos de 120/80, prehipertensión, hipertensión en etapa 1, hipertensión en etapa 2 y la hipertensión sistólica aislada. Sabemos que esta última es mucho más frecuente en ancianos por la arteriosclerosis. El diagnóstico se realiza de 2 o más lecturas de presión arterial en un sujeto que debe estar sentado, no debe estar cansado, no debe haber tomado en las últimas 18 horas café, etcétera. Muchos requisitos durante 2 o más visitas extrahospitalarias. Ahora, según las últimas guías en cuanto al manejo tanto de los americanos y de los europeos, varía en cuanto a la clasificación de la hipertensión. Por ejemplo, en la hipertensión del Colegio Americano de Cardiología es definida como una presión arterial hipertensión de 130/80. Y esta se clasifica normal, menos de 120/80, una presión arterial alta entre la sistólica entre 120 y 129 y mayor la diastólica de 80, estadio 1, ¿ok? Estadio 2 y la crisis hipertensiva con una presión arterial sistólica más de 180 y la diastólica más de 120, ¿ok? Esto es la clasificación del Colegio Americano de Cardiología. De los europeos, ellos tienen una presión arterial óptima, menos de 180, de 120/80, una presión arterial normal, es decir, con estas variables, normal alta, hipertensión de grado 1, 2 y 3 y la presión sistólica aislada. Esto también cambia un poco en cuanto a sus manejos, porque dependiendo de esta clasificación hacen sus manejos correspondientes. Ahora, ¿qué pasa en los niños y adolescentes? La presión sistólica y la diastólica debe de estar mayor del percentil de 95, que corresponde a su edad, género y talla, para decir que el paciente tenga hipertensión. Prehipertensión entre los percentiles 90 y 95. Ojo con eso, posible pregunta de examen. Ahora, para el diagnóstico de hipertensión, por ejemplo, hay unos tips importantes. Si un paciente viene con una crisis hipertensiva más de 180/110 que se presenta como urgencia hipertensiva, ahí ya tienes el diagnóstico, no necesitamos una confirmación adicional, por si acaso. Ahora, el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es el método preferido, ¿no? La tendencia va a eso, a que el diagnóstico se realice por mapa. Todos los pacientes que tengan una presión arterial elevada debe confirmarse mediante una medición de presión arterial fuera de la oficina, fuera del consultorio, y con eso se hace preferentemente con el mapa. Con el mapa te dan muchos datos porque te predice los eventos cardiovasculares mejor que las lecturas de la presión en el consultorio, porque te dice cómo está en el día, cómo está en la noche, etc. Y ahora vamos a ver qué son los no dippers. Entonces acá viene una pregunta que es extraída de Harrison, que nos dice: ¿en qué porcentaje la presión arterial normal baja durante la noche? Es decir, entonces yo sé que cuando estoy durmiendo mi presión arterial baja, pero ¿cuánto baja? 1 al 5%, del 5 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, más de 30. Ese dato yo debo de saber, es importante, porque si no baja esa cantidad de presión arterial, me puede predecir para enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño video donde se le está insinuando que le está programando por cada cuánto tiempo le va a poner el mapa, ¿ok? Donde le va a registrar presión arterial cada 15 a 20 minutos durante el día, o en la noche cada 30 a 60 minutos. Para eso hay un protocolo de programación. Lo interesante es que este mapa puede identificar la hipertensión de capa blanca, es decir,
los pacientes que llegan al consultorio y tienen hipertensión y de repente van a la casa y no tienen hipertensión. O al revés, ¿no? Que está hipertensión que no tiene en el consultorio médico presión alta, pero sí en la casa. Entonces, pues, también esas cosas enmascaran, ¿no? Para eso nos ayuda indudablemente el mapa. Entonces aquí le está programando el mapa. Entonces ahí eso debe estar durante cierto tiempo y eso se registra a un aparato, manda esos datos a un aparato para comenzarlos a poder analizar. Miren en la siguiente imagen. Este es el registro del monitoreo de la presión arterial. Entonces miren, durante el día, ¿cómo estaba? ¿No? En la tarde sube, durante la tarde sube un poquito la presión, pero miren cómo pasa cuando comienza a descansar, a dormir. La presión arterial que estaba comienza a disminuir. Miren, comienza a disminuir esta presión arterial. Esto se denomina que este paciente es un DIPER, ¿no? Es decir, que disminuye la presión durante la noche. Eso es fisiológico, eso es normal. ¿Ok? ¿Cuánto baja? Esas tensiones medidas durante la noche por lo común son menores las del día entre un 10 al 20%. ¿Ok? Eso baja. ¿Qué pasa si la presión arterial se mantiene durante la noche como está en el día? Eso ya sabemos que no es normal y para eso se debe someter a un protocolo para diagnosticar si tiene hipertensión arterial sistémica. Bueno, entonces acá la respuesta es de 10 al 15, del 10 al 20%. Ahora, para esto nuestras guías y en unas revisiones han dicho que esta hipertensión por mapa nos vamos a dar ciertos criterios diagnósticos. En un paciente despierto, promedio para definir hipertensión debe de estar mayor o igual a 135/85 y dormido más de 120/75. Miren, en el dormido y el punto de corte baja para definir hipertensión arterial. Ahora, en pacientes con hipertensión arterial en etapa 1, por ejemplo, que tú vienes a tu consultorio médico y le diagnosticas que tiene hipertensión arterial en etapa 1, un cierto porcentaje, que es del 10 al 15%, van a tener en casa una presión arterial normal, es decir, que no tienen etapa 1. A eso se denomina hipertensión de bata blanca, que solamente en el consultorio tiene esa hipertensión. Entonces, para eso también ayuda el mapa. La hipertensión enmascarada es al revés, es decir, en el consultorio no tiene hipertensión, pero en la casa sí tiene hipertensión. Esa es la hipertensión enmascarada. ¿Y cuál de estos nos va a ayudar para discernir? Pues el mapa. Bueno, ahora, la hipertensión arterial aumenta el riesgo cardiovascular, se duplica por cada aumento de 20 milímetros de mercurio de presión sistólica y diastólica de 10. ¿Ok? La presión arterial tiende a ser mayor en las primeras horas de la mañana, por eso en la mañana cuando uno rota emergencias, en la mañana hay mayor incidencia y prevalencia de infartos y accidentes cerebrovasculares, sobre todo a las 5, 6, 7, 8 de la mañana comienzan a acudir a urgencias. Ahora, ya sabemos la clasificación en cuanto a los valores, ahora vamos a clasificar la hipertensión en cuánto porcentaje se presenta. Sabemos que la hipertensión primaria o esencial están en un 80 al 95%. Ojo con eso, 80 al 95%. Luego tenemos la hipertensión secundaria, que es decir, secundario a algo, tal vez el riñón, las glándulas suprarrenal, el corazón, contribuyen, es la causa de esa hipertensión. Eso es de un 5 al 20%. Bueno, ahora, lo bueno de la hipertensión secundaria es que si nosotros diagnosticamos o identificamos esa alteración secundaria, podemos al paciente curar de esta enfermedad. Ahora, vamos a centrarnos a la hipertensión primaria o esencial. Esto ha sido preguntado en los exámenes previos para la residencia. Tiene un carácter familiar, ¿no? Es decir, tiene un componente genético y ya sabemos qué genes están involucrados. Hay un componente ambiental, ¿no? Es decir, si no vamos a trotar o tenemos un estilo de vida muy sedentario, etc. Aumenta conforme la edad va pasando y la mayoría cursan con aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Por ejemplo,
Ahí tenemos, este cuadro ha sido preguntado, la hipertensión sistólica con presión diferencial de pulso amplio. Por ejemplo, la clasificamos en dos, con disminución de la distensibilidad vascular, causa la arteriosclerosis, y con aumento del gasto cardíaco. Tenemos ahí la insuficiencia aórtica o reflujo aórtico, la tirotoxicosis, el síndrome de corazón hiperkinético, la fiebre, la fístula arteriovenosa y la persistencia del conducto arterioso. Son causas de hipertensión arterial sistémica con aumento del gasto cardíaco. Esto ha sido preguntado en los exámenes, ojo con eso. Ahora, veamos, una de estas no es característica de la hipertensión arterial sistémica con renina baja, es decir, con actividad de la renina baja. Estará presente en un 25%, tiene tendencia a retener sodio, tiene tendencia a formar edemas, está muy involucrado en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona o son muy sal sensibles. Entonces, esto es importante en hipertensión para identificar cómo está la actividad de la renina plasmática y eso está bien explicado en el libro de Harrison. Ahora vamos a tomar los puntos importantes. Por ejemplo, la actividad de la renina plasmática elevada se ha identificado en un 10 al 15%. ¿Ok? Cuando, a ver, tú te imaginas, tienes alta renina y por lo tanto se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa con el angiotensinógeno? Hay vasoconstricción. Entonces estos pacientes tienen tendencia a la vasoconstricción. Es decir, la causa de su hipertensión probablemente ahí figura más la vasoconstricción. Por eso está involucrado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y por lo tanto son sal resistentes. ¿Ok? Entonces alguien se plantearía ¿cuál sería el mejor tratamiento para estos pacientes? Pues si está involucrado el sistema de renina-angiotensina, están los IECAS, los ARAS y probablemente algo que vaya a antagonizar el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Por eso es importante identificar la actividad de la renina plasmática. Ahora, siguiente tenemos las que son bajas, la actividad de renina plasmática, 25%. ¿Por qué es esto? Estos dependen del volumen vascular, es decir, tienen a retener sodio. Al retener sodio, recuerden que jalan agua, ¿no? Por esto estos pacientes tienen tendencia al edema y por lo tanto son sal sensibles. Entonces acá uno plantearía y podría decir, pues estos pacientes se benefician más de diuréticos, ¿no? De acídicos, por ejemplo. ¿Ok? Y hay un gran porcentaje que el libro de Harrison no lo menciona, que tienen actividad renina plasmática normal, que es un 60%. Bueno, pequeños detalles. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las causas secundarias de la hipertensión arterial sistólica diastólica. Ambas, ¿ok? Lo secundario. Vamos a ver, antes vamos a responder nuestra pregunta, ¿cómo está? ¿Tiene presente 25%? Sí, estamos con renina baja. ¿Tiene tendencia a retener sodio? Sí, ¿ok? ¿Tiene tendencia a formar edemas? Sí, porque todo está involucrado con el sodio, recuerden que es volumen dependiente, ¿ok? Son sales sensibles, perfecto, y está muy involucrado el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Está nada que ver, ¿no? No está involucrado. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona está involucrado en la actividad renina plasmática elevada, ¿ok? Nada más para darles esa respuesta. Dentro de las causas secundarias es algo que le está produciendo, ¿no es cierto? Algo que le está produciendo. Entonces tenemos aquí como segunda causa las enfermedades, o la primera causa de secundarios, las enfermedades renales, ¿ok? Todo lo que tenga que ver el parénquima renal, quistes renales, nefropatía poliquística, tumores del riñón, la uropatía obstructiva, etc. Otra cosa es la enfermedad renovascular, porque la enfermedad renovascular es por la obstrucción, ¿ok?, en la arteria renal, ya sea por arteriosclerosis o por displasia fibromuscular, que ahorita lo vamos a ver. Otra causa secundaria es las suprarrenales, ¿ok? Tenemos ahí el aldosteronismo primario, Cushing, deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa, beta-hidroxilasa, la deficiencia de 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, intoxicación por regaliz, que es una plantita, el feocromocitoma. De origen cardiovascular tenemos la coartación de aorta, luego tenemos la apnea
obstructiva del sueño, la preeclampsia, eclampsia, neurógenas, endocrina diversa, fármacos y otras formas mendelianas de hipertensión. Todos estos los vamos a detallar, los puntos importantes, ¿ok? Esto es lo mismo, solo que de otra edición de Harrison. Ok, vamos a involucrar ahora la obesidad y el síndrome metabólico. Sabemos que los pacientes están asociados, hay una clara asociación entre la obesidad e hipertensión. Por ejemplo, todos los pacientes que tienen índice de masa corporal de 30, pues la mayoría van a tener hipertensión. Se dice que el 60% de los hipertensos tiene sobrepeso, ¿ok? No significa que el 100% todos los hipertensos son obesos, no, el 60% de hipertensos tiene sobrepeso. El 25 al 50% de hipertensos tiene resistencia a la insulina. Miren ese dato. Puede ser que yo no lo sepa, soy hipertenso, pero yo no sé si soy resistente a la insulina. Entonces ahí ya me está dando un dato para comenzar a buscar datos clínicos laboratoriales para resistencia a la insulina. Ahora, vamos a ver a la causa secundaria con la enfermedad renal. Las nefropatías, todo lo que tenga que ver alterado el parénquima renal, constituyen la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, el 80% tienen hipertensión arterial sistémica. ¿Okay? Y sobre todo estos son dependientes de volumen, también de vasoconstricciones, etc. La proteinuria, cuando tiene más de 1000 miligramos día, eso ya nos hace sospechar que ya es que ya existe una nefropatía primaria, es decir, algo ya al riñón le está pasando. Bueno, una de estas no se sospecha en enfermedad renovascular. Ojo con, están diciendo renovascular. ¿En cuál no sospechamos? En pacientes con hipertensión grave o resistente al tratamiento, en pacientes con pérdida reciente del control de la hipertensión, en pacientes hipertensos moderadamente intenso que de comienzo reciente, mejoría de la función renal porque estamos usando IECAS, o todos los datos son sugestivos de enfermedad renovascular. Ahora vamos a entrar a la parte renovascular. Esta hipertensión renovascular es porque se obstruye, algo ocluye el flujo sanguíneo renal, ¿ok? ¿Por qué se puede obstruir? Porque hay una arteriosclerosis, ¿ok? Hay una placa aterosclerótica o hay una displasia fibromuscular. Cuando se afecta, cuando se obstruye, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, creando un círculo vicioso, mayor hipertensión, deterioro de la función renal, ¿ok? La causa en las personas mayores, la primera causa es la arteriosclerosis, que suele ser unilateral, ¿ok? La obstrucción. Mientras que la displasia fibromuscular es mucho más presente en las mujeres caucásicas y suele ser bilateral la obstrucción, ¿ok? Esas son las dos causas. ¿En qué caso se debe sospechar? Y ahí va nuestra pregunta. Hipertensión renovascular se sospecha cuando es resistente a tu tratamiento antihipertensivo, porque hay una pérdida reciente de control de la hipertensión, porque la hipertensión moderadamente intensa es de comienzo reciente, recién ha empezado su hipertensión. Y el dato clave en esto, y es muy preguntado en los exámenes de residencia, cuando hay un deterioro inexplicable de la función renal, es decir, comienza a elevarse la creatinina, cuando justo has indicado un enalapril, has indicado un losartán, etc., se comienza a elevar la creatinina. Entonces eso te hace sospechar que este paciente pudiera tener una obstrucción en el flujo sanguíneo renal. Y si nosotros auscultamos el abdomen en el flanco, puede haber un soplo porque hay una obstrucción, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos una vez que nosotros sospechamos esta patología, nosotros debemos de confirmar? ¿Y cómo vamos a confirmar? El gol estándar es la arteriografía renal, porque ahí con la arteriografía dices cómo está, qué tanto de obstrucción existe. Pero a veces nosotros necesitamos usar métodos no invasivos, como por ejemplo el ecodoppler de arterias renales, la angiografía. Otros métodos diagnósticos como la grafía con radionucleósidos. Hay datos que nos van a sugerir
sugerir que el paciente pudiera tener esta enfermedad, como por ejemplo en la gamografía, la menor captación relativa por el riñón afectado que contribuye a menos del 40% de la función renal total, captación tardía del lado afectado y la desaparición tardía del medio de contraste en el lado afectado. Son datos que nos hacen sospechar por gamografía. Y si está obstruida el flujo sanguíneo renal, ¿qué vamos a ver? Desobstruir, ¿no? Para eso tenemos la angioplastía renal transluminal cutánea, la colocación de una endoprótesis o en algunos casos la revascularización quirúrgica renal. Esto depende si es por etiología, es por arteriosclerosis o pues por displasia, depende. Hay un protocolo, es un tema grande de la hipertensión renovascular para los nefrólogos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué no se sospecha el inciso D? Porque hay mejoría de la función. Al contrario, se sospecha porque hay un deterioro, porque hay aumento de la creatinina y una disfunción renal por el uso de IECAS. Y es un dato interesante, llamativo para sospechar hipertensión renovascular. Ahora, otra causa de hipertensión es el aldosteronismo primario. ¿Ok? Cuando la aldosterona funciona de manera exagerada por algo, ¿ok? Entonces esto no depende del sistema renina-angiotensina, porque sabemos que la aldosterona se secreta en la parte glomerular de las glándulas suprarrenales, ¿ok? Normalmente estos pacientes suelen tener hipertensión, o sea, tienen aumento en el sodio, ¿ok? Y justamente la anterior semana vemos un pacientito así, que tenía 159 de sodio, teníamos potasio de 2.9 y tiene una presión arterial sistólica de 170. Con estos datos, y si este paciente pudiera tener algo anormal en el sistema renina-angiotensina aldosterona, justamente en la aldosterona. Y por lo tanto hay menor actividad de la renina, porque claro, si tuviera mayor actividad de la renina, pues estaría involucrado el sistema renina-angiotensina aldosterona, pero acá no está involucrado el sistema renina-angiotensina, solamente la aldosterona, ¿ok? Es causa del 2 al 15% de pacientes hipertensos. Si se diagnostica, se puede curar. El 60-70% de los pacientes tienen un adenoma suprarrenal, productor de aldosterona. Y estos pacientes, además de tener toda esta alteración, suelen tener intolerancia a la glucosa, poliuria, polidipsia, parestesias, debilidad muscular. Que estas dos son atribuibles a la hipocalemia. Ahora, ¿cuál es la causa de este hiperaldosteronismo primario? Un adenoma, en primer lugar. Segundo, una hiperplasia. ¿Cómo se diagnostica? Con tomografía de alta resolución, que pudieras ver datos menos de 3,03 centímetros, un gamagrama marcado con ciertos componentes para identificar, y se hace un test diagnóstico que se hace la aldosterona sobre la renina, que te ayuda al diagnóstico. Si tenemos una relación más de 30, es decir, alta aldosterona sobre 1, más una aldosterona más de 20 nanogramos por 100 ml, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 91% para que el paciente pudiera tener aldosteronismo primario, ¿ok? Para esto se debe confirmar con pruebas de secreción de aldosterona inapropiada. Y como lo dice Harrison, si es una carga de sodio oral, posteriormente se hace la medición de la excreción de aldosterona en orina, o la carga intravenosa de cloruro de sodio y la medición de la cantidad de aldosterona que tiene este paciente. ¿Y cómo es el tratamiento? Pues es quirúrgico cuando tienes un adenoma, porque lo puedes extraer, o si es una hiperplasia suprarrenal, se hace tratamiento medicamentoso. Bueno, vamos a la siguiente causa secundaria de hipertensión, el Cushing. El síndrome de Cushing sabemos que es un aumento de cortisol, ¿okay? Que puede ser involucrada por un aumento de la hormona adrenocorticotropa, es por la ACTH, ¿okay? Porque hay un tumor hipofisiario o porque hay una neoplasia ectópica, por ejemplo un tumor de pulmón que pudiera producir un ACTH, o la producción suprarrenal de cortisol que no depende del STH. ¿Okay? Esto es endocrinología básica para entenderlo. Estos pacientes que tienen Cushing, el 75 al 80% tienen hipertensión. Ojo, posible pregunta de examen. La estimulación de estos receptores
corticoides por el cortisol y una mayor secreción de otros esteroides suprarrenales contribuyen a la hipertensión. ¿Cómo se diagnostica? Cortisol libre en orina o en orina de 24 horas o una prueba de supresión nocturna con dexametasona. ¿Y cuál es el tratamiento? Depende si es tumor hipoficiario, si es tumor en el pulmón o hay alguna anormalidad en la glándula suprarrenal. Otra causa de hipertensión son los feocromocitomas. La hipertensión proviene por aumento de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina y demás. ¿Ok? Hay un tumor en la glándula suprarrenal, específicamente en la médula. ¿Ok? Esto se denomina feocromocitoma. Cuando este tejido puede estar fuera de la glándula suprarrenal, a eso se denominan los paragangliomas, que también son secretores de catecolaminas. Es causa de hipertensión arterial secundaria en un 0.05%, 20% son heredados y están involucrados otras neuroendocrinopatías. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Medir en orina de 24 horas las catecolaminas. Y el tratamiento es quirúrgico. Necesitamos un cirujano, endocrinólogo, para que pueda extraer ese tipo de tumores. Otras causas de hipertensión resistente es la apnea obstructiva al sueño. Están presentes más del 50% que tienen hipertensión arterial sistémica. El 70% de estos pacientes son obesos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos realizando una polisomnografía. ¿Ok? Se detecta a través de esto. ¿Ok? Cómo se sospecha los pacientes que roncan, ¿no? Comienzan a roncar y el tratamiento es darle presión positiva. Un aparatito que se conecta a, digamos, un cuadradito, un aparatito que da flujo, da aire y se pone acá la mascarita, ¿no? Si manejas una sola presión es CPAP y si manejamos dos presiones es el BiPAP. Y ese es el tratamiento para apnea obstructiva del sueño que puede contribuir a disminuir la presión arterial. Otra causa, sobre todo en adolescentes, niños y adultos jóvenes, es la coartación de aorta. Ustedes ven acá un cateterismo cardíaco, aquí está el ventrículo izquierdo, aquí está saliendo la aorta, ¿ok? Y de repente tenemos un estrechamiento del lumen aórtico. Esa entidad cardiovascular congénita es más frecuente, o es la causa, es más frecuente de hipertensión de origen cardiovascular. Tiene una incidencia de 1 a 8 por cada 1000 recién nacidos vivos, es decir, no es tan infrecuente, es relativamente frecuente. Está presente en 35% en niños con síndrome de Turner. Hay disminución en los pulsos femorales, por supuesto que si aquí sale el flujo, por lo tanto voy a tener disminución en los pulsos femorales. Hay un gradiente de presión sistólico entre el brazo derecho y los miembros pélvicos, por supuesto. Aquí tenemos el brazo derecho, el brazo izquierdo, depende de dónde esté la coartación, puede existir este signo clínico. Y si nosotros podemos auscultar, hay un suplo sistólico continuo en la región interescapular izquierda. ¿Cómo se diagnostica? Puedes hacer una ecocardiografía transesofágica y ver todo lo que es el trayecto de la aorta y ver dónde está la obstrucción, se pone Doppler y demás. Y el tratamiento es abrir, ¿no? Es abrir. Por ejemplo, aquí están poniendo, está entrando como un cate, ¿no? Un cateterismo. Y ahí se hace la angioplastia con globo. Se infla el globo para aumentar el lumen. O en algunos casos se realiza la endoprótesis endovascular. Siguiente. Luego tenemos las otras endocrinopatías que producen hipertensión. Nada más. Cualquier problema en la tiroides, en las hormonas de crecimiento, etcétera, pueden producir hipertensión. Pero hay otro dato bien importante. Esto suelen preguntar en los exámenes de la residencia. ¿Cuál es la causa de hipertensión? Diastólico. Eso es el hipotiroidismo. ¿Ok? El hipotiroidismo causa una hipertensión arterial diastólica. ¿Ok? Diastólica. Mientras que el hipertiroidismo produce sistólico. Y el hiperparatiroidismo primario puede producir sistodiastólico. Ok, ya vamos a terminar. Una de estas es incorrecta con relación a la deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa. Vamos a entrar ahora a las hipertensiones que están involucrados dichos genes.
La deficiencia de esta enzima provocará una hiperplasia suprarrenal congénita. Hay un exceso de la desoxicorticosterona que contribuye a la hipertensión. Está alterada la síntesis de andrógenos y estrógenos. Los masculinos tienen genitales externos femeninos con vagina ciega y las mujeres presentarán amenorrea secundaria. A esto vamos a entrar a la hipertensión monógena. Esta hipertensión monógena está involucrada todo lo que es los defectos enzimáticos en las glándulas suprarrenales. Por ejemplo, vamos a entrar ahora, lo que nos están preguntando es la deficiencia de esta enzima, la 17-alfa-hidroxilasa. Luego vamos a ver las demás enzimas. Ustedes saben que todo parte del colesterol. Este colesterol, a través de diferentes enzimas, se van formando los mineralocorticoides, los glucocorticoides, las hormonas sexuales como la dihidroepiandrostenediona, la androstenediona y la testosterona, que es un tipo de andrógeno. Cualquiera que se vaya a alterar en este lado va a producir ciertas alteraciones. Por ejemplo, vamos a ver la deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa, de esta enzima. Cuando hay deficiencia, se produce la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué es lo que pasa? Disminuye las hormonas sexuales, porque no hay enzima, o sea, no hay quien convierta este paso. Disminuye las hormonas sexuales, por ejemplo, la dihidroepiandrostenediona. Disminuye el cortisol, ¿ok? Recuerdan, disminuye el cortisol. Pero esta fase está normal, ¿ok? Está normal. ¿Qué es lo que pasa? La hipófisis dice a la macana, no tengo hormonas sexuales y no tengo cortisol. ¿Qué voy a producir? Voy a producir mayor cantidad de ACTH. Comienzo a producir. Para decirle a la suprarrenal, oye, ya pues suprarrenal, producí cortisol y hormonas sexuales porque mi cuerpo me está pidiendo. Entonces le hace caso, comienza a producir, pero hay deficiencia de esta enzima, por lo tanto comienza a elevarse la desoxicorticosterona y toda la parte de la serie mineralocorticoide. Al aumentar la desoxicorticosterona, que es un mineralocorticoide, va a comenzar a retener sodio. O sea, todo lo que hace la función de la aldosterona le hace. Es decir, retiene sodio y comienza a eliminar potasio. Entonces este paciente, al retener sodio, ¿qué va a tener? Hipertensión arterial sistémica. Bueno, ¿y qué es lo que tiene clínicamente? Afuera, ¿qué es lo que nosotros vemos? En los varones vamos a ver el pseudohermafroditismo. Es decir, como no tiene andrógenos, como no hay testosterona, no hay la hormona del varón, se forman genitales externos femeninos con vagina ciega, pseudohermafroditismo. ¿Qué pasa en las mujeres? Las mujeres, como no hay hormonas sexuales, hay amenorrea primaria, es decir, nunca comienzan a menstruar. No es secundario porque esté dañado anatómicamente el útero, nada, es primario. Bueno, es una amenorrea primaria. Y además disminuye las características sexuales secundarias, ¿ok? No tienen, por ejemplo, mamas, no hay desarrollo de la cadera, etcétera. Todas las características sexuales secundarias. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, como no hay corticoides y no hay hormonas de maduración sexual, se dan el reemplazo. Les damos o se les da glucocorticoides, ¿ok? Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico para entender la deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa y entender cómo es la manifestación clínica, cuál es el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión. Perfecto. Ahora, ¿es una forma de hiperplasia suprarrenal congénita? Sí. ¿Hay un exceso de desoxicorticosterona? Sí. Incluso esta es la causa que predispone a la hipertensión arterial sistémica por la absorción de sodio y excreción de potasio. ¿Está alterada la síntesis de andrógenos? Claro, porque los varoncitos no tienen testosterona, no tienen andrógenos y no desarrollan las características masculinas. Lo mismo pasa con los estrógenos en las damas. Los masculinos tienen genitales externos femeninos, claro, por eso tiene hermafroditismo, eso se llama, ¿no? Con vagina ciega. Las mujeres presentan amenorrea secundaria, nada que ver, presentan amenorrea sí, pero es primario, ¿ok? Con disminución del desarrollo o de características sexuales secundarias. Ahora vamos a entrar a otra
causa de hipertensión, pero por deficiencia de la 11-beta hidroxilasa. Lo mismo pasa con ese cuadro. Es una causa de hiperplasia suprarrenal congénita. La síntesis de cortisol se reduce. Hay exceso de mineralocorticoide, como por ejemplo la desoxicorticosterona. Hay una infraproducción de andrógenos. Hay pacientes que son hipertensivos y hay virilización de mujeres. Ya todo lo va al contrario del otro. Vamos a ver. Acá nos dicen la deficiencia de la 11-beta hidroxilasa. Acá nos están diciendo. Acá. Esto no hay. Si no hay esto, esta enzima, no hay cortisol. Chao cortisol. ¿Me dejo entender? No, ya no hay cortisol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta enfermedad es producida de 1 a 100,000 recién nacidos vivos. ¿Ok? Lo que pasa es que disminuye el cortisol y aumentan los mineralocorticos. Lo mismo, ¿no? Dice la hipófisis, dice arriba, no tengo cortisol, ya pues, produzcan suprarrenales. Y yo comienzo a dar la orden, dando la ACTH. La ACTH le pega a la glándula suprarrenal y comienza a producir todos estos componentes. Comienza a producir. ¿Qué produce aquí? Mineralocorticoides, sobre todo la desoxicorticosterona. ¿Ok? ¿Qué produce acá? Los andrógenos. Comienza a subir la testosterona. Y el paciente, ¿qué hace la testosterona en los varones? Hacen crecer los bigotes, la voz gruesa. ¿Y eso qué se denomina cuando pasa en las mujeres? Virilización. Y genitales ambiguos en niñas. Agrandamiento de pene en varones. Niños de mayor edad, pubertad precoz y talla corta. Todo por este mecanismo fisiopatológico. Además, ¿qué pasa? Hay acné, hirsutismo, mayor crecimiento de vello e irregularidades menstruales. ¿Ok? Lo mismo pasa, como hay aumento de mineralocorticoides, aumenta la absorción de sodio, excreción de potasio, y este aumento de sodio al volumen dependiente aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la hipertensión arterial, aumenta la presión arterial. ¿Ok? Entonces ese es el mecanismo. Ok, ¿hay infraproducción de andrógenos? No, hay aumento de producción de andrógenos por la ACTH que va a estimular todo este ciclo y va a desarrollar todas las características de virilización, acné, hirsutismo y demás, ¿vale? La deficiencia de la 11-beta hidroxisteroide también causa raras manifestaciones. Por ejemplo, este puede ser heredado o puede ser adquirido. ¿Cómo se adquiere? Por la intoxicación del ácido glicirricínico que está presente en la regaliz. Pues yo la verdad no sabía que era la regaliz. No es nada más que una planta que está por el Mediterráneo, pues que causa la deficiencia de esta enzima que es la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa. Lo que pasa es que ya no lo inactiva el cortisol, o sea, ya no hay cortisona, simplemente hay mucho cortisol y todas las características manifestaciones clínicas del cortisol por fisiología que tú lo conoces. Y para terminar, otra causa de hipertensión es el síndrome de Liddle, que hay una absorción ávida que absorbe mucho sodio en los túbulos. El tratamiento es la milorida. Y el Liddle y otros componentes de tubulopatías tenemos el Barter y demás. Y pues aquí tenemos un algoritmo en cuanto al potasio, dice menos de 3.5 el potasio, ¿ok? Tenemos una alta pérdida de potasio, más de 20 miliequivalentes litro, y de repente tenemos presión arterial alta y ese síndrome de Liddle. Bueno, ok. Con eso habríamos terminado la siguiente parte de hipertensión arterial sistémica. Cualquier duda, pregunta que ustedes hayan leído, nos vemos en el siguiente simulacro o en nuestro grupo de estudio para seguir retroalimentando, y muchas gracias.